porque él estaba hablando del fracaso del TEMEC, el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, con Estados Unidos, con Donald Trump en especial, ustedes saben, ¿no? Listo, Ceci. Gracias, presidente. Con respeto a la Asamblea. Pues sí llama la atención bastante que quienes representan al grupo mayoritario no salen a cuidar a su gobierno y entonces siempre proponen aquí debates que terminan poniendo a ese gobierno como piñata, porque pues son derrotados por los argumentos de la oposición. Que seamos menos en número no es que no la tengamos, la razón, y si somos menos en número es porque se robaron la mayoría con esa súper sobre representación que les ayudaron los tribunales. Me llama la atención que ahora digan que la no firma de un tratado por 16 años no es un fracaso. Es un fracaso, porque cada año la van a tener que estar revisando. Pero bueno, salen ustedes a defender el tratado que firmó Carlos Salinas de Gortari. Porque es el tratado que andan defendiendo neoliberales. ¿No se han dado cuenta? Y que, por cierto, el señor secretario de Economía, Marcelo Ebrard, era trabajador de Carlos Salinas de Gortari. Era maraquero de Carlos Salinas de Gortari. Le echaba porras a Carlos Salinas de Gortari. Un día sí y el otro también. Y por cierto, el secretario de Educación de Carlos Salinas de Gortari era Manuel Bartlett, que también era maraquero de Carlos Salinas de Gortari. Hombre, ustedes terminaron de maraqueros del TEMEC. Ese es de lo que terminaron, de maraqueros del TEMEC. En lugar de que estuviéramos en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional o de la Bicameral de Seguimiento a las Fuerzas Armadas, aquí estamos en un debate estéril. En lugar de que estuviéramos viendo este tema del homicidio en Veracruz de una periodista o del homicidio en Guerrero de un... Con ese, Ceci, por favor. No. Muchas gracias. Déjenme decirles, Rubén Moreira Valdés, gobernador en su momento de Coahuila, y ellos lo siguen controlando, los Moreira. Vamos a decir, ¿qué hizo Rubén Moreira o cuál es su herencia entre él y su hermano? Una deuda en Coahuila que van a terminar de pagar los coahuilenses hasta 2044. Cuando llegaron los Moreira a la gubernatura, la deuda de Coahuila era mínima, pequeñita. Cuando se fueron, superaba 40,000 millones de pesos. Pagaderos hasta 2044. Estamos en 2026. Luego, hubo evidencia muy sólida de que los dos hermanos Moreira, Rubén y Humberto, trabajaban con el crimen organizado. ¿Sí? Había omisiones o nexos abiertos con los Zetas. En las dos administraciones de los Moreira, hubo represión, violación a los derechos humanos, nepotismo, imposición. Usaron el aparato del Estado para mantener el control político del Estado y beneficiar a su familia. Así que ese es para empezar Rubén Moreira. Y luego, fíjense, es bien interesante lo que habla. Es muy interesante porque habla del TEMEC. ¿Quién a estas alturas puede negociar con Donald Trump? Donald Trump dice un día una cosa, dice otra al otro día. Donald Trump es un tipo, ya lo vimos, no solo es vacilante, es un tipo negociante, avaricioso, ambicioso, superlativo. Así que con Donald Trump no se puede hacer ninguna planificación. No se trata de nosotros, se trata de que Donald Trump, incluso si puede explotar a los estadounidenses, los explota. Sí, los explota, pero hay que ver cómo está Estados Unidos. Nunca había estado tan mal como ahora. La pobreza aumenta, hay gente que necesita dinero. Y luego, cuando hablan de las crisis en México, déjenme decirles,
es bien interesante porque con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que hay que reivindicar su figura, es la primera vez en la historia, por lo menos desde 1954, que este país no tiene una crisis sexenal, ¿sí? Las imágenes de este país siempre van a navegar en aguas turbulentas y tramposas, sí, y siempre nos va a conectar al pasado. Pero hemos visto, ¿qué vimos pasar aquí? Las crisis, nada más las que me acuerdo de memoria, 1954, no me tocó, pero le tocó a mis papás. 1954, el presidente devaluó el dólar, el peso. Así que tuvimos una crisis gravísima en 54. De los priistas, tuvimos crisis en 68 con Gustavo Díaz, bueno, el otro fue con Adolfo Ruiz Cortines, tuvimos crisis en 68, en 76, en 1982, en 1986-87, tuvimos crisis en 1994-95, que la mayoría de ustedes, los que estamos aquí, la vivimos. Pero la de 86-87 también, con De la Madrid y Salinas de Gortari. Y yo recuerdo, yo lo he contado varias veces, yo recuerdo que iba al banco, porque a veces me tocaba cubrir notas financieras y el dólar, digamos, no recuerdo cómo estaba, pero digamos estaba 50 pesos. Y a los 5 minutos estaba en 100 pesos. Cambiaba, no había pantallas electrónicas como ahora. Tenían las cajeras un cartoncito y en el cartoncito tenían dólar a tanto y lo cambiaban cada 5 minutos. Así que eso, en 94, 95, ustedes y yo la vivimos. Luego tuvimos crisis en 2000 y 2001 con Vicente Fox. Tuvimos crisis 2008, 2009 con Felipe Calderón y tuvimos crisis en 2016, 2017 con Enrique Peña Nieto. Los mexicanos con todos estos presidentes, algunos de ellos que estudiaron en Harvard, en la SAI, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con todos eso vimos estancamientos, vimos shock petrolero, vimos un crack bursátil en 87, quebró la Bolsa Mexicana de Valores. Yo recuerdo, esa sí me tocó bien, ¿eh? Hubo suicidios aquí en México que la prensa nunca reportó, pero hubo suicidios porque los ahorradores perdieron no los ahorradores, los inversionistas, ¿sí? Los inversionistas, 350,000, no lo digo yo, en sus memorias en las que intenta reivindicarse un poquitito Miguel de la Madrid, dice que 350,000 inversionistas perdieron todo su dinero, todo su dinero por la crisis, por la quiebra de la Bolsa Mexicana de Valores. Y de ahí nada más les cuento, de ahí, por ejemplo, antes de la quiebra de la Bolsa Mexicana de Valores, Carlos Slim tenía una riqueza contable de $50 millones. Terminando la crisis tenía una riqueza ¿de qué? De superior a $2,000 millones que le dio para comprar Telmex, con todos los asegúnes que hay. Así que hemos pasado por desequilibrios fiscales, por populismo, neopopulismo, el programa de salvamento, el mayor robo a este país, el FOBAPROA. Hemos visto transferencias de deuda, producto de rapiña, hemos visto empresarios ladrones, banqueros sinvergüenzas, por todo pasamos y siempre crisis. Cuando terminó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bueno, ya cuánto tiempo tiene, se fue hace casi 2 años y este país no ha vivido una crisis, así que sí hay que reivindicarla. ¿Va a pasar tiempo? Sí, pero vivimos gobiernos de rapiña. Hoy se quejan porque hay becas del bienestar, porque hay pensión del bienestar, porque hay apoyo a madres solteras, porque hay apoyo a todo el mundo, pero ese dinero existía antes. Antes había ese dinero. ¿A dónde está ese dinero? Sí, ¿a dónde estaban? ¿Quiénes se quedaban? Los empresarios. Yo lo he señalado porque además lo he documentado en su momento con datos de Hacienda, no de estudios particulares, con informes de Hacienda. Cada año a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, los empresarios se quedaban con 650,000 millones de pesos, 650,000 millones, además de otras cosas que tenían. Así que ese dinero, ¿a dónde está ahora? En la gente.
en la gente. Yo vivo en un pueblo, yo se los he platicado, y aquí había gente que no tenía que comer. Hoy tienen lo que les da la pensión del bienestar. Se lo merecen absolutamente. Yo he visto aquí gente como ustedes seguramente en algunos lados, campesinos que trabajaron toda su vida y no tenían seguro social y por lo tanto no tenían derecho a pensión. Así que se lo merecen absolutamente. Y si hay en mi familia, sí, claro que sí. Claro que sí. Así que vimos el crecimiento exponencial de la deuda, el fracaso del tipo de cambio, por primera vez también no tenemos una devaluación. El peso va fluctuando ahí en unos centavos, pero se fue López Obrador y el peso siguió. Y no tenemos casi crecimiento, eso es cierto. Esa es una verdad, pero hay una otra verdad. Sin crecimiento, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sacó de la pobreza a 13.5 millones de mexicanos y a 2 millones y cachito lo sacó de la pobreza extrema. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego tenemos el narcotráfico. No llegó Morena con ella. No llegó Morena, no llegó el narcotráfico con Morena, llegó con el PRI, llegó con el PAN. Así que tuvimos una pandemia en la que no se pidió ni un centavo. Y recuerdan, con Calderón tuvimos una pandemia también. ¿Y cuánto pidió? Como 2.500 millones de dólares prestados. Y esa pandemia duró como 2 meses, la de la influenza. Con López Obrador no tuvimos solamente una pandemia que duró casi 2 años. En esos 2 años se cerraron las economías de todos los países. Y este país no tuvo crisis económica, no tuvo crisis financiera. Así que si no llega López Obrador a la presidencia de la República, con todo lo que a veces le criticamos, porque bueno, siempre hay que criticar algo, siempre hay algo para criticar, nunca hay que criticar algo, siempre hay algo, pero yo recuerdo aquella frase que decía Enrique Peña Nieto: se secó la gallina de los huevos de oro. Bueno, pues López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo están reviviendo a esa gallina de los huevos de oro, de a poquito, ¿sí? O como decía también Enrique Peña Nieto, ¿no? Esa frase que decía: ningún chile les embona. Una frase que viene de un presidente de la República. Así que tenemos que tener mucho cuidado en estos debates en la Cámara. Y cuando él habla, por ejemplo, ya con esto vamos a cerrar este caso, cuando Rubén Moreira habla de una sobrerepresentación de Morena, sí, claro, pero esas eran las leyes que impusieron, que aprobaron el PRI, el PAN, el PRD, no las aprobó Morena, no las aprobó y las querían cambiar ahora que jamás en su vida se imaginaron que Morena iba a ganar absolutamente todo en el Congreso de la Unión. No pensaron que íbamos a salir a votar como en la forma que votamos. Y fue cuando trataron de cambiar las leyes de la sobrerepresentación que existe hace mucho, hace décadas. Así que hay que tener mucho cuidado, pero Rubén Moreira me causa mucha risa porque ya les decía, es un tipo acusado en su gobierno o como titular del gobierno de Coahuila, pues metió al narco abiertamente y la deuda de Coahuila creció pero brutalmente. Así que cuando hablan eso, yo digo, la verdad es que de pronto parece que no recuerdan que tenemos memoria histórica. No recuerdan que tenemos memoria histórica, pero bueno, ese va a ser el Congreso de la Unión. Ahí pueden decir lo que sea porque nadie los va a criticar, pero antes de Rubén Moreira había hablado Leonel Godoy Rangel. Y Leonel Godoy Rangel dijo una frase que a mí me llamó la atención.